Hoy vamos a hablar del libro tal vez menos entendido y menos leído de toda la Biblia, que es el libro de Levítico, en esta lección número 15 de la introducción al Pentateuco. Es un libro enigmático para muchas personas hasta tal punto que normalmente en la lectura de la Biblia suelen pasarlo por alto, simplemente porque no pueden con su contenido. Sin embargo, la cosa no es tan complicada. Vamos a hacer una pequeña introducción al libro en general y luego nuestra intención es cubrir los primeros 7 capítulos para tener una idea básica de qué habla ese libro y cómo hay que entenderlo. La meta de nuestra vida es adorar a Dios y rendirle culto. Así lo expresa la famosa Confesión de Westminster en su primera pregunta, o el catecismo, mejor dicho, donde dice: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Tenemos que entender que en el mundo invisible, en el cielo, hay un culto perpetuo. Una idea de lo que significa esto tenemos del libro de Apocalipsis. Apocalipsis habla y menciona los objetos de culto que conocemos del libro de Levítico. Tanto en Apocalipsis como en Levítico se nos habla de los sacerdotes o del sacerdocio, del trono de gracia, del candelabro, del incienso. Y en resumidas cuentas, lo que nos damos cuenta es precisamente una idea que mucha gente no lo tiene bien entendida, que el tabernáculo del cual vamos a hablar en el libro de Levítico también, y la adoración obedece a unas reglas eternas. Esas reglas eternas tienen su sede en el mundo invisible, en el cielo. Allí hay un santuario, un tabernáculo celestial. Desde que el hombre cayó, tal y como nos cuenta esto el libro de Génesis, fue la preocupación de Dios de restaurar el culto, que los hombres volviesen a adorar a Dios otra vez de una forma adecuada. Esa intimidad con Dios que Adán y Eva tenían originalmente se perdió en el paraíso cuando ellos cayeron. Y desde entonces queda la pregunta: ¿cómo se puede reparar esa relación rota entre Dios y los hombres? Levítico nos cuenta cómo esto es posible, porque la pregunta muy importante a la cual este libro responde la siguiente: ¿cómo es posible que el hombre pecador se pueda acercar a un Dios 3 veces santo, que es, según nos cuenta la Biblia, fuego devorador? Hebreos, que también habla mucho de estos temas que tienen su raíz y su fundamento en el libro de Levítico, nos dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto lo tenemos en Hebreos capítulo 10, versículo 31. Por lo tanto, el hombre pecador no puede acercarse a Dios. Dios se le ha acercado al hombre, enseñándole cómo uno puede rendirle culto sin morir en el intento, para decirlo de alguna manera. Y esto es muy importante para que lo entendamos desde el inicio. El culto en la tierra tiene correspondencia
al culto en el cielo. Y esto tiene que ver con el carácter de nuestro Dios. Nuestro Dios no quiere ser adorado de cualquier manera, sino quiere ser adorado en consonancia con su propio carácter. Por lo tanto, el libro de Levítico es un libro eminentemente teocéntrico. Ese santuario refleja la realidad espiritual del cielo. La Biblia lo menciona explícitamente, esa correlación entre el santuario en el cielo y el modelo, para decirlo así, que Dios reveló a Moisés en 4 lugares. Lo mencionamos la última vez, pero simplemente quiero repasar uno de estos pasajes, que sería Hebreos capítulo 8, el versículo 5. Hebreos capítulo 8, versículo 5, dice lo siguiente: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es una cita de Éxodo capítulo 25, versículo 40. Estamos hablando del modelo que fue mostrado a Moisés, que representa el original que tenemos en el cielo. Tenemos la siguiente situación al final del libro de Éxodo, que estudiamos en la lección 14. Está todo preparado, para decirlo así. Está erigido y construido el tabernáculo, están los objetos como Dios lo ha mandado, y ahora solamente queda por ponerlo en función y saber cómo funciona. A mí me gusta compararlo un poco con esta situación tan familiar cuando compramos, por ejemplo, un ordenador nuevo, un aparato, por ejemplo, un televisor de los que tenemos hoy, que son un poco más complejos que los antiguos. Entonces lo desempacamos, lo tenemos en el salón, y ahora la pregunta es: ¿y cómo vamos a ponerlo en marcha? Esta es la pregunta realmente. ¿Cómo vamos a poner ahora en marcha ese tabernáculo? ¿Cómo va a funcionar? Y de la misma manera, como yo tengo que leer el manual de instrucciones cuando pongo en marcha un ordenador o un televisor, pues ahora los israelitas recibieron el manual de instrucción. En el libro de Levítico hay una serie de palabras que son importantes. Por ejemplo, la palabra redención, la palabra sacerdote, el tema de los sacrificios y el tema sobre todo de la santidad. La palabra santo o santidad es una palabra clave en ese libro de Levítico. El significado en hebreo es originalmente cortar, tiene que ver con cortar o apartar. Quiere decir, cuando se dice que Dios es santo, esto quiere decir que está completamente apartado del resto, de todo lo que es pecaminoso. Cuando la Biblia dice que un objeto, una persona es santa, quiere decir que esa persona fue apartado exclusivamente para el uso divino. Bueno, de esa palabra nos vamos a encontrar varias veces, y es por eso que el versículo clave del libro de Levítico es el versículo que sale en el capítulo 11, versículo 44. Seréis santos porque yo, vuestro Dios, santo soy. Y si aún no lo sabemos, sería bueno memorizarlo. Levítico 11:44. Santo, como acabo de decir, significa apartado,
para el uso especial de Dios. Ahora, al inicio del estudio de ese libro, vamos a hablar un poco, muy brevemente, del título. El título, de nuevo, es una traducción de la Septuaginta, esa primera traducción al griego del Antiguo Testamento, y significa simplemente lo que pertenece a los levitas, o sea, el libro de los levitas. Aunque es cierto que el libro es un manual para los sacerdotes, como acaba de decir, de la tribu de Leví, muchos de sus leyes afectaron directamente la vida de los israelitas. Y una cosa más quiero decir en cuanto al autor. Claro, como todos los 5 libros del Pentateuco, también el libro de Levítico fue escrito por Moisés. Pero hay una curiosidad en el libro de Levítico. 56 veces en este libro se dice que el Señor habló a Moisés. Es el único libro de la Biblia que prácticamente desde el inicio hasta el final recoge literalmente y de forma inmediata las palabras divinas. Y esto le da un carácter especial. Moisés, a su vez, escribió las palabras personalmente en un libro o pidió a otros hacerlo. Voy a leer solamente un ejemplo. Levítico capítulo 4, el versículo 1 dice lo siguiente: habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles cuando alguna persona, etcétera, etcétera. Entonces, nos damos cuenta que Dios habla y Moisés, obviamente, a continuación lo escribe. Jesucristo mismo es el autor del libro. Por ejemplo, nadie menos que nuestro Señor Jesucristo lo menciona en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Marcos 1:44, cuando él cita directamente de este libro. No hay ningún otro libro de toda la Biblia que está dictado prácticamente de forma literal de parte de Dios. Y esto le da al libro de Levítico un carácter ciertamente especial. Ahora, eso sí, ningún libro del Antiguo Testamento, bueno, ningún libro de toda la Biblia, le plantea un desafío mayor al lector moderno. Hace falta cierta imaginación para poder entender las ceremonias y los ritos descritos en este libro. Sin embargo, es muy importante a que entendamos todo esto, y es por 2 razones. Primero, estos ritos nos enseñan lo que era importante en los ojos de Dios, porque tiene que ver con su carácter. Y en segundo lugar, las mismas ideas forman la base del Nuevo Testamento. Sobre todo lo que tiene que ver con nuestra redención, las ideas de pecado, de sacrificio, de redención. No hay otro libro en toda la Biblia que contiene más capítulos donde Dios habla directamente que el libro de Levítico. Éxodo termina con una nube de gloria. El Señor ya finalmente está en su tabernáculo. Y ahora surge la pregunta, ¿y qué es lo que Dios va a revelar ahora? Ahora, lo que sigue en la Biblia, en Levítico, en estos primeros capítulos, no es una historia emocionante, sino una descripción de sacrificios que a primera vista parece muy aburrida. Todas las instrucciones de los sacrificios nos llevan a una conclusión importante. Esto era la única manera de salvarse del pecado. Estas instrucciones tenían que ser cumplidas a rajatabla y no sirvieron
simplemente para entretener a la gente o mantenerles ocupados. Esto era vital, era crucial, no solamente para adorar a Dios correctamente, sino para su propia sobrevivencia. Las reglas de los sacrificios nos enseñan lecciones importantes sobre el sacrificio de Jesucristo. De hecho, estas leyes tenían que preparar a Israel precisamente para la redención de Jesucristo. El libro de Levítico forma parte del pacto de Sinaí. Y hay algunos conceptos más que me gustaría mencionar que son muy importantes en ese libro. Por ejemplo, Dios está presente entre su pueblo. Dios no es un Dios lejano, es un Dios que está presente de una forma notable por el sonido que produce, por lo que se ve, los fenómenos. Y en segundo lugar, lo que ya mencionamos, Dios es un Dios santo y por lo tanto su pueblo también tiene que ser santo. Y ahí surge el problema, porque el hombre precisamente es pecador y por eso no puede acercarse ni convivir con un Dios santo. El contacto de un Dios santo y un hombre pecaminoso resulta en muerte para el hombre de forma irremediable. Ahora, la única forma de salvar al hombre sin comprometer la santidad de Dios es el principio de la sustitución. Por la razón que acabo de mencionar, la redención del pecado por medio de un sacrificio tiene una importancia muy grande, sin la cual jamás vamos a entender el sacrificio de Jesucristo. Por lo tanto, el libro de Levítico nos prepara para esto. A través de símbolos y ritos, Levítico nos da una imagen, una idea del carácter de Dios, que es profundizado en el Nuevo Testamento. Levítico nos enseña que Dios es la fuente de una vida perfecta, que Dios ama a su pueblo y que Él quiere vivir entre ellos. Atrapados entre el Dios Santo y sus propios pecados, el hombre y el pueblo necesita redención. Esta es la idea. Y ahí tenemos una de las enseñanzas más básicas de este libro. Preparar a la humanidad para la venida y el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Su muerte, como nos dicen los evangelios, significa redención para muchos. Por ejemplo, Marcos 10:45 nos lo dice. Su sangre nos limpia de todo pecado. Eso lo leímos en 1 de Juan 1:7. Y sobre todo, Jesucristo es el perfecto sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres, tal y como lo expresa 1 Timoteo 2, versículo 5. Todos estos conceptos, que no son familiares del Nuevo Testamento, vienen del libro de Levítico. Levítico nos habla y nos demuestra la profundidad de nuestro pecado, pero también la magnitud del sacrificio de Cristo. Quiere decir, es que no hay un libro en el Antiguo Testamento que no hable tanto de nuestra redención en Jesucristo. En una docena de versículos en los primeros capítulos leemos que el israelita tenía que poner su mano sobre la cabeza del animal de sacrificio. Por ejemplo, lo tenemos en Levítico capítulo 1, los versículos 4 al 6. Ese imponer de las manos fue símbolo de identificación. Los israelitas sabían que los animales de sacrificio murieron en su lugar.
Imponer las manos a un animal daba al israelita un contacto directo con el sustituto. Y así aprendemos de Levítico una lección sumamente importante. De la misma manera como los pecados de los israelitas significaron la muerte para los corderos, de la misma manera nuestros pecados llevaron a Jesucristo, el Cordero de Dios, a la cruz del Calvario. Ahora, vamos a ver el santuario y cómo debería funcionar. Empezamos con el capítulo 1. En Levítico 1 se nos presenta el primer sacrificio. Su nombre en hebreo es Olá y literalmente traducido su significado es un holocausto. Hay tres tipos diferentes de holocaustos. Un holocausto vacuno, en los versículos 3 al 9, un holocausto ovino, 10 al 13, o avícola, del 14 al 17. Ahora, ¿en qué consistió la diferencia entre estos sacrificios? Era cuestión del poder adquisitivo de cada persona. Los ricos escogerían un buey, la clase media escogería una oveja y los pobres, los que no tenían más medios, una paloma. Lo interesante es que hubo diferencias en la manera como estos sacrificios fueron presentados. El que trajo un buey, por ejemplo, tenía que matarlo, despellejando y cortándolo en trozos. Aquellos que sacrificaban una oveja tenían simplemente que trozarla, que era mucho más fácil, pero no era necesario despellejarla. Y el pobre que trajo palomas no tenía que hacer nada más. El sacerdote se encargó de todo esto. ¿Por qué estas diferencias? Porque, por ejemplo, el sacrificio de un hombre rico que trajo un buey, para prepararlo se tardaba mediodía. El pobre pues lo tenía más fácil en este caso. Y la razón parece obvia. El rico estaba en mayor tentación de pecar y Dios quería que eso tardase algún tiempo para preparar ese sacrificio, para nunca olvidar el coste implicado. El que trajo un buey para sacrificarlo, seguramente, para decirlo de alguna manera, no tenía planes de irse a la playa por la tarde, porque no le daba tiempo. Se trataba, por lo tanto, de una ofrenda de culto en comunión con Dios. Lo típico del holocausto que describe en el capítulo 1 de Levítico fue un animal que fue quemado completamente, es decir, completamente aceptado y recibido de parte de Dios. La idea que hay detrás de este sacrificio era la completa rendición por parte del creyente y la completa aceptación de parte de Dios. Se trataba de un testimonio público. De hecho, realmente era posible a través de ese sacrificio del holocausto acercarse a Dios, pero solo a base del derramamiento de sangre. Ese sacrificio, el holocausto de Levítico capítulo 1, se ofrecía como parte del culto normal por la mañana y también por la tarde. Ese culto se celebraba, el sacrificio se presentaba a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. ¿Nos dice algo esa hora?
pues fue precisamente la hora en la cual nuestro Señor Jesucristo fue clavado en la cruz y cuando finalmente murió a las 3 de la tarde. También se ofrecieron estos holocaustos en los cultos del día del reposo, del Shabbat, y de las fiestas cuando se quemaban también otros animales. Este sacrificio se ofrecía en cultos de dedicación, purificación o también para concluir un periodo de votos. Una vez más, lo característico de ese primer sacrificio del capítulo 1 de Levítico era la aceptación total de parte de Dios del sacrificio que a su vez representaba al israelita que se acercaba a Dios. La idea del olor agradable que sube delante de Dios es una expresión, para decirlo así, antropomórfica. Quiere decir que tiene su analogía en nosotros, los hombres, para indicar que Dios aceptaba a la persona que traía el sacrificio. En resumidas cuentas, el holocausto, el sacrificio de Levítico capítulo 1, es el sacrificio que más representa la muerte de Jesucristo en la cruz. Pasamos ahora al segundo sacrificio en Levítico capítulo 2. Realmente no se trata de un sacrificio, sino de una ofrenda. Es una ofrenda de cereales, que también es muy rico. Contenía, por ejemplo, trigo, y el trigo en la Biblia es el símbolo del hombre, particularmente del pueblo de Dios. La mayoría de los sacrificios de cereales estaban destinados para los sacerdotes, es decir, los sacerdotes podían usar, por ejemplo, el trigo para sus propios fines. El trigo era el cereal más cotizado y en la ofrenda tenía que ser mezclada con aceite, que es símbolo del Espíritu de Dios. El trigo fue llevado al altar sin levadura y sin miel. Tanto la levadura como la miel propician el proceso de fermentación. La levadura es símbolo de corrupción y la miel es símbolo del placer mundano. En muchos sacrificios paganos fue ofrecido miel y eso los israelitas lo tenían prohibido. Sin embargo, hay un ingrediente curioso. El sacrificio de los cereales tenía que contener sal. En Marcos capítulo 9, versículo 49 y 50, Jesucristo se refiere precisamente a esa ofrenda segunda del libro de Levítico. Voy a leer los versículos correspondientes. 9:49 dice: porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Sal es el símbolo de estabilidad. No cambia sus características en el fuego. Es algo muy interesante. Por eso lo usamos en una barbacoa. Da sabor y no cambia sus características. Por eso los pactos a veces se sellaban con sal y por eso fueron llamados pactos de sal, porque no deberían cambiar. En el acto de la ofrenda, el israelita devolvía a Dios una parte de lo que había recogido, por ejemplo, de cereales, reconociendo así que Dios era el origen de todas sus pertenencias.
y el origen de su vida. Se trataba, por lo tanto, de una ofrenda dedicatoria y podía llevarse a cabo en público o en privado. Normalmente esa ofrenda iba en conjunto con el primer sacrificio, el holocausto, porque la primera ofrenda, el primer sacrificio, llevaba casi de forma automática a la segunda. Uno no puede recibir perdón de los pecados por parte de Dios sin reconocer su total dependencia de Él. La ofrenda de los cereales era la ofrenda diaria del sumo sacerdote. El enfoque de esta ofrenda es la vida. Todos sus materiales tenían su origen en plantas, cereales, aceite de oliva, incienso. Se menciona explícitamente que la miel y también la levadura fueron prohibidos. Y cada ofrenda de ese tipo iba acompañado de una cosa especial que se llama una libación. Quiere decir que es una ofrenda líquida, en ese caso en forma de vino, que se echaba encima. El simbolismo es bastante claro. Lo mejor pertenece al Señor. Entonces, vamos a recapacitar. Primero el holocausto, esto es lo que tenemos en Levítico capítulo 1. Luego el segundo es una ofrenda cereal que va junto con el primero, que habla de dedicación y de dependencia. Eso nos lleva al tercer sacrificio que tenemos en Levítico capítulo 3. Es lo que se llama el sacrificio de paz. Ese sacrificio de paz enfatiza la comunión de una persona con Dios y su gozo en la presencia de su Dios. Después de presentar una ofrenda de paz, la persona correspondiente podía compartir esa carne con su familia o con amigos. Es la única ofrenda de los 5 que nos presentan la Biblia donde esto era posible. Los holocaustos fueron quemados completamente. Las otras ofrendas fueron por parte quemados y por parte estaban destinados para los sacerdotes, pero el israelita no podía comer. Con esa tercera ofrenda, ese tercer sacrificio, sí que el israelita también podía participar. Según Levítico capítulo 9, las ofrendas de paz fueron presentadas después de los holocaustos y también de las ofrendas del pecado, de los cuales vamos a hablar enseguida. Esto nos enseña lo siguiente. Después de remediar las consecuencias del pecado y la santificación, viene la comunión con Dios. Del arrepentimiento tenemos que llegar al gozo de estar en la presencia de Dios. Por lo tanto, y como nos podemos imaginar, esa tercera ofrenda, ese tercer sacrificio, es una ofrenda alegre. El israelita podía celebrarla juntamente con sus amigos y la congregación que estaba en paz con Dios. Se celebran los efectos del perdón de los pecados y los beneficios de parte de Dios que implicaba esa relación. Sin lugar a duda, una ofrenda agradable, alegre. Podríamos incluso decir era una barbacoa en la presencia del Señor. En la ofrenda de paz, los intestinos, la grasa y la sangre pertenecían a Dios, porque cada uno tiene su simbolismo y era, por ejemplo, la sangre
representa la vida, la grasa simboliza lo mejor y los intestinos simbolizan la voluntad de la persona. Todo esto se le dedica a Dios. Lo que hay detrás es lo que se expresa en la primera tabla de los 10 mandamientos. Servir a Dios con todo corazón, con todo entendimiento, con toda alma y con todas nuestras fuerzas. Luego, el hombro derecho y el muslo derecho pertenecían al sacerdote. El israelita y sus amigos, familiares, podían comerse el resto en un banquete alegre. También el resto de la congregación podía participar libremente, sobre todo los pobres. Normalmente era la única ocasión en la vida de un israelita cuando podía comer carne. No era muy de costumbre en Israel. Había 3 ofrendas de paz. En primer lugar, tenemos una ofrenda de paz que expresa gratitud. El israelita podía traer el animal como acto de alabanza por las cosas que Dios había hecho en su vida. Mientras que se preparaba el animal encima de las brasas, el israelita declaraba públicamente su agradecimiento, tal vez por medio de un salmo de acción de gracias. El hecho de que muchas personas participaron era muy significativo porque daba testimonio de la generosidad del israelita, que él no quería quedarse con esas cosas para sí mismo, quería públicamente ensalzar el nombre de Dios. El segundo uso de la ofrenda de paz era para compartir públicamente que Dios de alguna manera le había bendecido, o que el israelita simplemente quería expresarle a Dios su gozo y su alegría. En tercer lugar, se usaba esa ofrenda de paz cuando uno acaba de cumplir un voto, una promesa hecha a Dios. Cuando alguien había prometido un sacrificio para apoyar una oración o había un hecho delante de Dios, un sacrificio de paz señalaba que la promesa se había cumplido. Por ejemplo, ese uso lo encontramos en Hechos capítulo 21, versículo 23, cuando Pablo se presenta en el templo y para presentar un sacrificio de paz al final, cuando había cumplido su voto, y luego era el momento cuando fue detenido. Los animales para esa ofrenda eran, como siempre, animales sin defecto. Y este sacrificio, ese tercer tipo de sacrificio, era acompañado por una ofrenda de cereales con su correspondiente libación, que acabamos de escuchar, es el término técnico para una ofrenda líquida en forma de vino. Esa comida en compañía de los demás se llevaba a cabo el mismo día o el día después de la ofrenda. Por lo tanto, la ofrenda de paz era la única de las ofrendas donde el israelita podía comer. Muy importante ahora, la cena de la fiesta de la Pascua era, por lo tanto, un tipo de sacrificio de paz. Cuando, por ejemplo, Jesucristo dice, el que no come mi carne o no bebe mi sangre, pues se refiere a ese tipo de sacrificio. Ambos, a su vez, eran precursores de la Santa Cena. Quiere decir que la Santa Cena tiene sus raíces en este tercer sacrificio, que habla
de gozo, que habla de alegría. Eso nos lleva ahora al cuarto sacrificio que nos es presentado en Levítico capítulo 4. Es el sacrificio por el pecado que mencioné antes brevemente. Por medio de ese sacrificio, Dios proveyó el perdón de los pecados a la comunidad, no al israelita individual, para que se pudiera mantener intacta la comunión. Existieron principalmente dos aplicaciones principales para esta ofrenda. En primer lugar, tiene que ver con el perdón de los pecados no intencionales. Y en segundo lugar, tiene que ver con la purificación ceremonial después de una enfermedad o una contaminación que había descalificado al israelita para participar en el culto. Pues este sacrificio por el pecado remediaba eso. En el primer caso de los pecados no intencionales, la ofrenda iba acompañada por una confesión de pecados. En el segundo caso, obviamente, no. Ese ritual también purificaba el santuario para que la persona que trajo el sacrificio pudiera acercarse. El sacrificio por el pecado tenía distintos grados. Los que tenían un cargo importante en la comunidad israelita tenían que darse cuenta de que sus pecados requerían un ritual mayor. Tenían que pagar más dinero por la ofrenda, es decir, que su pecado les salía más caro. Bueno, luego, ustedes esto lo pueden leer en el texto, o sea, lo que yo aquí doy es simplemente un resumen de cada capítulo, de cada sacrificio, pero por favor, esas cosas ustedes tienen que estudiar por sí mismos cuando lean el texto. Solamente los pecados no intencionados eran cubiertos por este sacrificio, es decir, pecados que en su momento no habían sido reconocidos como tales por el israelita, o sea, alguien que peca no intencional. También las impurezas ceremoniales por contagio o por otras causas caían bajo este sacrificio. Ahora, es muy importante que hay tres tipos de pecados que no estaban cubiertas por esta ofrenda. Por ejemplo, Números capítulo 15, versículo 30, habla de pecados cometidos con soberbia, lo cual significa pecados conscientes, intencionales. Ese tipo de pecados no eran cubiertos por el sacrificio del pecado. Se entendía que un creyente que obedecía a las estipulaciones del pacto jamás cometería ese tipo de pecado que implicaba un desprecio hacia el Señor. Un segundo grupo de pecados que no fueron cubiertos por este sacrificio eran las violaciones premeditadas de los 10 mandamientos. Algunos ejemplos serían, por ejemplo, sacrificios a Moloch, otros dioses, brujería, seguir a falsos profetas. Todos estos casos eran violaciones de los primeros 2 mandamientos. Luego, la blasfemia, que era una violación del tercer mandamiento, la violación del Shabbat, el cuarto mandamiento, violencia y burla de los padres, quinto mandamiento, homicidio, secuestro, adulterio, violación, incesto o un falso testimonio en delitos que eran penalizados con la pena de muerte en Israel. Entonces, alguien que comete ese tipo de pecados premeditados y graves, pues el sacrificio número 4, el sacrificio del pecado, no lo cubre. Y un tercer grupo de pecados que no eran cubiertos por este sacrificio era el desprecio de las reglas culticas. Por ejemplo, no observar
la fiesta de la Pascua, no observar el día de la expiación, comer sangre, comer las partes de los sacrificios destinados a Dios o la negación de sacrificar en el sacrificio. Ahora, ¿qué pasa entonces con los pecados intencionados? Y ahora viene una cosa que mucha gente desconoce. El Antiguo Testamento no prevé para ellos un sacrificio particular. Si el pecador mostraba un arrepentimiento auténtico, como por ejemplo Pablo en el caso de su adulterio y del homicidio, como se expresa en el Salmo 51, entonces el sacerdote podía interceder en su lugar, apelar a la misericordia de Dios como David lo hace en el Salmo 51. Y por la intervención divina, entonces estos pecados podían ser quitados. El único sacrificio posible era aquel realizado en el día de la expiación, el Yom Kippur, para todo el pueblo. Quiere decir que la ley de por sí no prevé un sacrificio para pecados intencionales. Y esto es lógico, porque no se pone precio al pecado. No sirve decir, bueno, yo voy a hacer tal cosa, voy a mentir, y luego traigo ese sacrificio y la cosa está arreglada. No, así no funcionaba la cosa. El sacrificio de los pecados no tenía exigencias iguales para todos. De nuevo, había grados expresados por animales diferentes para distintos grupos. Nos llama la atención el orden jerárquico de las ofrendas de purificación. En el ritual de ese cuarto sacrificio, el animal era sacrificado y la sangre esparcida sobre el velo, el altar, a veces también sobre el arca del pacto, dependiendo de la ocasión. El animal era quemado y una parte consumida fuera del campamento y otra comida por los sacerdotes en presencia de los israelitas. Y esto nos lleva al quinto sacrificio, el de Levítico 5, es la ofrenda compensatoria. Es una ofrenda muy interesante. Esa ofrenda cubría dos tipos de pecados que requerían reparación. Se trataba normalmente de transgresiones que tenían que ver con un fraude contra Dios o los hombres. Cuando se descubría el pecado y el autor lo confesaba como responsabilidad suya, podía presentar ese tipo de ofrenda para reparar el daño que había causado a Dios y a los hombres. En este caso, el israelita se declaraba culpable y tenía que efectuar el pago correspondiente. En caso de fraude, por ejemplo, la ofrenda no era suficiente, sino también había que pagar una multa que correspondía al 20% del valor del daño causado, aparte de la restitución. Pongo un ejemplo, si alguien económicamente dañaba, por ejemplo, a un vecino, vamos a decir por un precio de $1,000, tenía que hacer tres cosas. En primer lugar, pagar los $1,000, luego pagar un recargo del 20%, que son $200 por encima a la persona afectada, y en tercer lugar, presentar ese quinto sacrificio, la ofrenda compensatoria para tratar de la parte que tenía que ver con Dios. Estos eran, por lo tanto, los 5 sacrificios, estos sacrificios que forman, para decirlo así, el corazón del santuario, del culto de Dios en Israel. La frecuencia de los sacrificios y las situaciones específicas serían
objeto de otro estudio, vamos a llegar a esto. Pero hoy, de momento, nos quedamos con esto, con estos 5 sacrificios, y sería bueno que usted pudiese recordar qué tipo de sacrificio es cada uno y para qué uso específico sirve. Y luego sería muy interesante también buscar las partes del Nuevo Testamento donde se hace referencia a alguna que otra de esos sacrificios. Ya he dado alguna pista, y por ejemplo, con el último, ustedes se acuerdan de Zaqueo, el que engañaba, ese recaudador de impuestos. Según la ley, debería haber devuelto el importe defraudado más un 20%, más tenía que traer el sacrificio correspondiente. ¿Qué dice Zaqueo? Que iba a devolverlo 4 veces. O sea, él iba mucho más allá de lo que la ley en ese caso estipulada. Ahora, para terminar, todos y cada uno de esos 5 sacrificios se cumplen en la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cada uno. Quiere decir, la totalidad de este sacrificio o de esos sacrificios se cumplen en la muerte de Cristo. Cristo es el holocausto, el que restaura nuestra comunión con Dios. Cristo es aquel que expresa con su sacrificio y aplica a nuestra vida la restauración de esa comunión perdida con Dios. Es el sacrificio que restaura la comunión y que cumple los votos, como en el tercero. Es el sacrificio también por los pecados no intencionales. Y es el sacrificio que restaura, que restituye. Cuando Él exclamaba en la cruz, consumado es, eso significa, estaba todo pagado. Cada uno de esos sacrificios se cumple en la muerte de Jesucristo en la cruz. Así empieza ese libro de Levítico. Hay muchas más cosas y vamos a seguir con la lección 16 para hablar de más aspectos de ese libro fascinante.